Una celda electroquímica es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, o bien de producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica. Un ejemplo común de una celda electroquímica es la pila, que es una celda galvánica simple, mientras una batería eléctrica consta de varias celdas conectadas en serie o paralelo. Las celdas galvánicas son un dispositivo en el que la transferencia de electrones se produce a través de un circuito externo en vez de ocurrir directamente entre los reactivos. De esta manera el flujo de electrones, corriente eléctrica, puede ser utilizado. En la siguiente figura se muestran los componentes fundamentales de una celda galvánica o voltaica. En esta figura se pueden notar los electrodos, que son esta superficie de contacto entre el conductor metálico y la solución de semicelda anódica o catódica. Si el electrodo no participa en la reacción redox, se le llamará electrodo inerte o pasivo. Cuando participa en la reacción redox, como este es el caso, se denomina electrodo activo. Tenemos el electrolito, que es el encargado de la conducción electrónica en la solución. Tenemos el puente salino, que se compone de un tubo en forma de U que contiene una solución muy concentrada de un electrolito. Por ejemplo, tenemos puentes salinos de nitrato de sodio, cloruro de sodio, nitrato de potasio, entre otros, cuyos iones no reaccionan con los otros iones de la celda ni con el material de los electrodos. El electrolito se suele incorporar en un gel para que la solución del electrolito no escurra cuando se invierte el tubo en U. Muy bien, ¿cómo funciona una celda galvánica? En la semicelda anódica ocurren las oxidaciones, mientras que en la semicelda catódica ocurren las reducciones. El electrodo anódico conduce los electrones que son liberados en la reacción de oxidación hacia los conductores metálicos. Estos conductores eléctricos conducen los electrones y los llevan hasta el electrodo catódico. Los electrones entran así a la semicelda catódica, produciéndose en ella la reducción. La pila galvánica consta de una lámina de zinc metálico sumergida en una disolución de sulfato de zinc, 1 molar, y una lámina de cobre metálico sumergida en una disolución de sulfato de cobre, 1 molar. El funcionamiento de la celda se basa en el principio en que la oxidación del zinc a zinc 2+, y la reducción del cobre 2+, a cobre sólido se puede llevar a cabo simultáneamente, pero en recipientes separados por un puente salino, con la transferencia de electrones a través de un alambre conductor metálico externo. Celdas electrolíticas. Es el proceso que utiliza energía eléctrica para inducir una reacción redox que no es espontánea. Se lleva a cabo en celdas electrolíticas que son impulsadas por una fuente externa, una batería o una fuente de corriente eléctrica, que actúa como una bomba de electrones, como se muestra en el esquema. En la celda electrolítica, la batería u otra fuente de corriente eléctrica empuja los electrones hacia el cátodo, por lo que este tiene signo negativo, y los toma del ánodo, por lo que este tiene el signo positivo. Es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones termodinámicas, además de otros parámetros de vital importancia para el diseño de las celdas electroquímicas. En este caso, el potencial estándar es uno de esos parámetros de vital importancia para el diseño de estas celdas. Tenemos como referencia al electrodo de hidrógeno, que le asignaremos un valor de 0, y a partir de ello se calcularán para distintas sustancias el potencial estándar de reducción. En este caso, la ecuación para calcular el potencial de la celda será el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. ¿Qué pasaría en el caso de que nuestro potencial esté fuera de las condiciones ideales, que son una atmósfera y 25 grados centígrados? Pues entonces podríamos utilizar la ecuación de Nernst, que nos permitiría calcular este nuevo potencial estándar. Es necesario considerar también la espontaneidad o no espontaneidad de nuestra celda. Para ello, introducimos el término de energía libre de Gibbs, el cual ya sabemos que es un potencial termodinámico que nos permite saber si una reacción es espontánea o no a unas condiciones de temperatura y presión definidas. También tenemos la ecuación de David-Huckel, que nos permite saber el límite mínimo en el cual se puede sustituir las actividades por concentraciones. También tenemos la relación que existe entre el potencial estándar de la reacción con la energía libre de Gibbs, al igual que con la constante de equilibrio, determinando con el triángulo que se muestra que se puede determinar uno de esos parámetros conociendo alguno de ellos. Por ejemplo, si conocemos la energía libre de Gibbs, podemos determinar el potencial de la celda siempre y cuando conozcamos la carga transferida, al igual con la constante de equilibrio de la reacción. Muy bien, es momento de tratar el experimento que se realizó. En este caso se realizó una celda voltaica. El modelo teórico propuesto es el siguiente, donde tenemos dos electrodos, de cobre y hierro respectivamente. El electrodo de cobre en este caso sería nuestro cátodo, mientras que el electrodo de hierro sería nuestro ánodo. Tenemos un puente salino compuesto de cloruro de sodio y tenemos un conductor que sería de cobre. En este caso las soluciones electrolíticas son sulfato de hierro y sulfato de cobre respectivamente. Haciendo los cálculos del potencial estándar de la reacción, obtenemos que este es de 0.78 volts. En cuanto a la celda real, se utilizó clavos como electrodos de hierro, se utilizó cable de cobre calibre 14,
como el electrodo de cobre. El puente salino fue de cloruro de sodio y los electrolitos catódicos fue de sulfato de cobre. El electrolito anórico fue de sulfato de hierro. Se hicieron las mediciones correspondientes a diferentes concentraciones y se dio un tiempo antes de la medición aproximado de 5 minutos. Se obtuvieron los siguientes resultados. En esta tabla se puede observar que se varió la concentración de los electrolitos y se obtuvo un voltaje distinto para cada concentración. Además, se duplicó el área de un electrodo, duplicando la cantidad de clavos, y obtuvimos la gráfica mostrada en la parte derecha, donde se observó que el comportamiento del voltaje con respecto a la concentración fue disminuyendo el voltaje conforme aumentaba la concentración del electrolito. Este fenómeno de la disminución del voltaje con respecto al aumento de la concentración fue diferente de lo que nosotros esperaríamos. Se esperaría que el voltaje se mantuviera constante a cualquier variación de la concentración de los electrolitos. En cambio, no fue así. Podemos justificar esto por el hecho de que el proceso del electrodo es el paso determinante de la velocidad y no el transporte del ion a la superficie del electrodo. De esta forma, no siendo los fenómenos de transferencia de masa entre el electrolito y el electrodo, sino más bien los fenómenos serían los predominantes, los fenómenos de sobretensión de activación, que engloba procesos que tienen lugar en la transferencia de carga, absorción y desorción. Todo esto debido a que nuestro electrodo pudiera tener algunas impurezas en la superficie, que saturara de alguna forma su área.